A ver, hemos invitado a una persona que tiene muchísima experiencia en todo este tema de las encuestas, que es Lucho Benavente. Él mismo tiene una empresa encuestadora y ha trabajado en varias otras, Universidad de Lima, por dar un ejemplo. Porque claro, como acabamos de escuchar, Lucho, muy buenos días, las encuestas son un estado de ánimo, ¿no? Y en ese estado de ánimo anda muy mal, pues, el Congreso, como siempre ha andado mal el Congreso. El Congreso, Lucho Benavente, ha andado mal desde que yo tengo uso de razón o desde que hubo Congreso. Yo no recuerdo ningún momento en la historia del Perú en donde la gente haya tenido una opinión favorable al Poder Judicial o a la Fiscalía, porque la gente a la hora de la hora considera que es lo mismo. Y ahora con esta cuestión de los audios hay una primavera anticorrupción y todo lo quieren cambiar. Inclusive quieren votar a los congresistas para que haya solamente una elección y quieren que haya dos cambios. Todo se quiere cambiar. Pregunto yo, las políticas generales de gobierno, la Constitución, ¿se debe cambiar de acuerdo al estado de ánimo de la población? Más aún si la población está evidentemente asusada por un gran sector de la prensa en contra de todas las instituciones. ¿Cómo estás, Lucho? Muy buenos días. Buenos días, Filipe. Hay un estado de ánimo muy controvertido, muy negativo, muy de rechazo hacia todo el sistema político. Es cierto que eso ha sido algo muy frecuente, ¿no? Por ejemplo, en tiempos de Toledo también había un rechazo bastante grande, había un ambiente muy enrarecido que llevaba a continuos cambios en la PCM. En tiempos de Fujimori las cosas terminaron de una manera muy enfrentada. Tal vez el periodo de Alan García fue un poco más tranquilo, no hubo tanto enfrentamiento, ¿no? Ahora estamos viviendo una etapa de muchísimo enfrentamiento. Creo que el humor popular en general en el país está muy movido, muy encrispado, muy beligerante, porque el enfrentamiento es múltiple, ¿no? Antes era, digamos, un sector, a ver, el fujimorismo contra el antifujimorismo. Entonces habían dos sectores claramente identificados, ¿no? Ahora hay temas con los jueces, temas con la Federación de Fútbol, temas en el Congreso. Incluso, a ver, si ponemos la lupa y comenzamos a ver con un poquito más de detalle los cambios que está haciendo Salaverry, de alguna manera jalarle un poquito la alfombra a Galarreta, ¿no? Con el cambio con de seguridad. Hay broncas hasta con los alcaldes, porque no me vas a decir, Lucho, que tú no sabías lo de los cupos en La Victoria, claro, ni que el de La Victoria es el único que cobra cupos, porque tú y yo sabemos que nadie puede volverse loco por ser alcalde por 12.000 soles, claro, ¿no es cierto? Y hay una desesperación por ser alcalde. Y el enfrentamiento es muy, muy fuerte, ¿no? Entonces hay mucho enfrentamiento en muchos sectores. Entonces yo creo que eso es lo que está marcando mucho el ánimo, ¿no? Ahora, nosotros tuvimos una etapa muy mágica con el fútbol, ¿no? Donde la atención principalmente estaba en la ilusión del fútbol. Y con el Papa, octubre, noviembre y diciembre. Claro, claro, ¿no? Ha habido eso, ¿no? Incluso la misma transición que fue tan rápida, la salida de PPK y la entrada de Vizcarra, fue muy bien manejada. De alguna manera hubo una confluencia. Sí, y no cayó la bolsa, no se desplomó el dólar, no hubo caos ni crisis, como decían. Como decían los economistas, la economía ni pestañó siquiera. Fue algo asombroso realmente, que fue algo tan espectacular que ni nos dimos cuenta de lo que había pasado casi, ¿no? Entonces, pero termina esa etapa, digamos, de aspectos tranquilos en la política peruana, con algunos paréntesis, y viene esta etapa donde no hay nada de respiro. Todo es encontrarse con algo fuerte de un enfrentamiento, y esa es la reacción. Ahora, las cosas que aparecen son estos audios que definitivamente, en el caso del Poder Judicial, que es lo que más está marcando la agenda en estas semanas, sí es cierto que está salpicando a otros sectores, haciendo de esto una crisis más general que escapa al Poder Judicial. A ver, pero yo quiero, en base a lo que tú acabas de decir, Lucho, porque has hecho una memoria histórica corta, pero contundente. Alan García gana, y evidentemente para que uno gana, los otros deben de perder. Y los otros deben perder para que uno gane. Esta verdad de perogrullo implica una básica en la democracia: aceptar la elección popular y que no te tocó a ti y que le tocó al otro. Entonces, sale Toledo, entra García, y García dice: yo voy a gobernar y tengo que concordar con el Congreso. Y García además le tiende una rama de olivo a los medios de comunicación que históricamente lo destrozaron, además por merecérselo, ¿no es cierto? Porque fue muy mal primer gobernante. Pero se dedica a concertar para gobernar. Inclusive tenía a Fujimori en la cárcel, Fujimori que lo había humillado, Fujimori lo había perseguido, no lo había dejado enterrar a su padre. Él tenía todo para odiarlo.
Sin embargo, dije, ok, y se llevaron, vamos a decir entre comillas, bien con el Congreso. Y gobernó, y creo que gobernó bien. Con la prensa hubo los petroaudios, el tipo hizo lo que tenía que hacer, aguantó el golpe y sale de la presidencia, y era un país encaminado en lo económico y con la convulsión normal de una nueva elección. La cosa se enturbia ya cuando entra el señor Humala, porque Humala, siempre confrontacional, nunca dejó de ser candidato, porque cuando gana, gana, y ellos comienzan, estando Humala en la presidencia, con un antiaprismo y un antifujimorismo beligerante. Y se enfrentan y se peleaban con el Congreso, que en el APRA tenía una fuerza importante, que tenía una fuerza importante con el Fujimori. Y ahí comienza el tema de la bronca, y la bronca sin ningún viso de poder confrontar. La prensa se puso de lado de Ollanta Humala y de Nadine. Los trató con guante blanco 3 años, y Nadine dicen que podía ser hasta presidente, acuérdate. Todo el Grupo del Comercio, el Grupo de la República, Vargas Llosa, todo el mundo hablaba maravilla de Nadine hasta que dejó de hablar mal. Y después viene esta nueva elección, con una confrontación atroz, en donde Keiko tampoco asume que ha perdido, y PPK seguía confrontando. Y la prensa le decía confronta, porque había quedado ese rezago del antiaprismo y el antifujimorismo. Y seguimos confrontando. Entonces, ¿qué ha pasado? Los presidentes tienen poca aceptación, porque Vizcarra está muy mal, porque en un mes mejore no quiere decir que ha mejorado. El Congreso por la pata de los caballos, y llegan estos audios. Y estos audios son específicamente tirados para petardear al CNM, al Poder Judicial y a la Fiscalía. Además, con el paraguas inmenso antilavajato. Dicho esto, ¿qué hay que hacer? Te ruego me lo expliques luego de la pausa, para gobernar y no estar en el tema de, ¿no? Como el gordo que está haciendo dieta, todo el mundo todo el día mirando a la balanza. Vámonos a la pausa, regresamos con Lucho Benavente y Voz Populi. A ver, la confrontación, la beligerancia, ahora la prensa entra a tallar. La prensa lo que ha hecho es azuzar la beligerancia, y tenemos un presidente con muy poca popularidad. Ha subido un poquito ahorita, claro, porque sale a decirle a la calle, tú tienes la razón. El presidente ha salido a la calle a decirle que está bien que haga marchas. Entonces, claro, esto va a durar ahorita, pero de acá hasta que haya referéndum donde tú y yo sabemos, Lucho, que lo que van a hacer los popes, los partidos políticos, es aceptar esa vaina de la no reelección congresal, y se van a poner ellos senadores. Y van a tener transando con que el que no se puede reelegir es el congresista de abajo, y si el congresista de arriba. Alguna trampita le van a encontrar. Una interpretación auténtica. Seguro. Bueno, a ver, hay varios temas que ha señalado Philip. Uno, respecto a los gobernantes, ¿qué pasa? En el Perú se ha impuesto desde hace mucho tiempo la idea de que hay que gobernar solo, con una pequeña minoría y sin buscar aliados. Y no solamente eso lo considera el gobernante y su partido o su pequeño partido, sino que eso también lo consideran sus seguidores y actores externos que presionan a gobernar solo. Me explico. A ver, claro, no fue el caso de Alan García, ¿no? Él tenía un nivel de desaprobación, de descrédito, de rechazo bastante fuerte. No obstante, ganó la elección porque también en parte tuvo la suerte de enfrentarse en ese momento a Ollanta Humala, el 2006, cuando era un Humala chavista declarado, ¿no? Y que el Perú no quería un Chávez II en nuestro país, ¿no? Entonces, pero una vez que gana, viene el hecho de buscar aliados, de tender puentes, de acercarse, ¿no? Creo que es un poco también algo ideológico. Creo que el Partido Aprista de alguna manera ha sido correspondiente durante décadas de la socialdemocracia europea, ¿no? Y eso está en la formación de los líderes de ese partido. Y eso te hace llevar las cosas hacia las alianzas. En Europa es impensable que un partido que gane gobierne solo. Pero también está el tema personal. Entonces, a ver, García tiene todas las virtudes y todos los defectos que les conocemos, y de repente debe tener algunas virtudes desconocidas y muchos otros defectos, ¿correcto? Pero si algo tiene como virtud es no odiar. ¿Ya? Es más, yo creo que es recontralorna perdonar gente que nunca debió haber perdonado. Pero ese tema no lo tiene Keiko, por decirlo. Claro, esa es su astucia también, García tenía para triturar a Fujimori, a Keiko, a los Miro Quesada. Él sabía perfectamente cómo había llegado a tener Canal 4. Él podía revivir esos juicios, él les podía quitar el canal. Así, por dar un solo ejemplo. Claro, gente que el año 91 lo investigó y le hizo la vida imposible. Luego a Rafael Rey lo hace ministro, a Antero lo hace ministro. Con Lourdes Flores tiene una... Los tres estuvieron en la Comisión Morgenthau. Claro.
Correcto. ¿No es cierto? Y luego con Lourdes fue socia candidata. Candidata, en o sea, plancha. entonces, claro, el caso de Keiko es una persona mucho más distante. Se acerca a sus enemigos, ¿no? Como Prado, que nombra ¿Y qué a voy a Beltrán. hacer, Keiko? En cambio, tú has visto que lo que ha pasado. A Keiko le han dicho narca, PPK con ayuda al Grupo del Comercio y Grupo de la República, narcotraficante. Hasta el momento no hay una sola prueba, pero insisten con que ha sido narcotraficante. ¿Correcto? Entonces es una relación súper tirante. Llega PPK con todos los mal llamados caviares, con socialistas y comunistas, que prefieren al capitalista vendepatria, porque así lo han llamado siempre, y seguramente lo ha sido PPK, a Keiko. Y sigue el enfrentamiento. Y la prensa termina siendo partido político. Partido político. Porque la prensa toma partido, ¿no es cierto?, a favor de unos y en contra de otros. Y muy beligerantemente. Ahorita mismo, la República dice referéndum ya a sacar. ¿Cuál es? Para comenzar a tratar los temas. ¿Realmente el problema del Congreso son los congresistas reelectos? ¿Realmente el problema del Congreso es que no reflexionan las leyes cuando tienes comisión, subcomisión, dictamen, pleno, observancia del Congreso, regreso por insistencia? Ese no es el problema, como no es el problema ni el televisor ni las flores. Claro, hay varios aspectos. A ver, si vamos al enfrentamiento actual, durante el gobierno de Kuczynski, él gana, da un salto de 20 a 50 puntos, gana con muy poco respaldo en primera vuelta, que es lo que manda, pero no busca un acercamiento, más bien entra el enfrentamiento. Y claro, ahí tiene aliados que lo llevan, que lo empujan a ese enfrentamiento, y no sabe que es necesario más bien tender puentes, como diría luego Kenji, ¿no?, que se la pasaba tendiendo puentes para sacar en libertad a su padre. Evidentemente no tenía su juego político, que era muy claro. Bien, y Keiko no aceptó la derrota. No, entonces ella y su gente consideran que hubo una especie de alianza entre Peruanos por el Cambio y los medios para impedirle el triunfo, ¿no? Inclusive los militares te hablan hasta de fraude. Y digo esto porque hoy en día hablamos de encuestas, Vizcarra sube un poquito, el Congreso cae, pero Keiko también cae. Y Keiko va a tener que seguir siendo la lideresa de un partido que tiene 70 votos en el Congreso y Vizcarra supuestamente tiene que sobrevivir hasta que entregue la banda al nuevo presidente democráticamente electo. Es una situación de tirantez tremenda y porque, pónganse a pensar, el referéndum va. La gente dice no a la reelección de los congresistas, pero van a poner de todas maneras Senado. O sea, hay que ser muy ingenuo para pensar que Mulder, Vittorio, dice, ya, ok, la gente quiere ir a mi casa, mi carrera política terminó. Eso no va a pasar. Van a poner Senado. Y como no hay ley de fiscalización de partidos políticos, porque hasta el día de hoy, y tú has escuchado lo que hemos estado comentando con el doctor Medina, esto va a ser peor en las próximas elecciones, porque va a haber seguramente, van a decir, no al voto preferencial, y los partidos van a poner a los senadores y a los diputados. Y va a ser peor. Claro, eso podría hacer hasta sospechar que hay una alianza o una negociación previa entre algunos congresistas y el gobierno. En fin, ahora, el tema del referendo y la prisa que quiere el presidente y la escena de ayer de ir caminando, ¿no?, que me hacía recordar cuando desde el Congreso iban caminando a Palacio de Gobierno para que firmen la ley de descentralización, la convocatoria de descentralización y todo, y resulta que no había ni competencias y ya se iba a elegir a gobiernos regionales en el año 2002, ¿no? A ver, el presidente Vizcarra no tenía posicionamiento, tenía una imagen de falta de liderazgo y de ser muy pusilánime. Entonces estaba ahí, un presidente sin carácter que básicamente te repetía los titulares de primera plana de los medios en cada intervención, ¿no? Y de pronto da esa sorpresa, por decirlo de alguna manera. Yo creo que es claro la búsqueda de un reposicionamiento. Sintonizamos la calle. ¿no? Exactamente, ¿no? Y el 28 de julio siempre ha sido oportunidad, julio, para reposicionamiento de los presidentes. Toledo en una de esas subió como 8 puntos, 10 puntos con el tema del gas, en un mensaje de fiestas patrias, ¿no? Siempre terminan bien los presidentes. Alan García terminó con 40 y tal, con 48, Toledo con 42. Julio es un mes donde aprovechan para eso, ¿no? Mediante dos expedientes. Uno, contenidos en el mensaje presidencial, y dos, algunos cambios de ministro que le den oxígeno y que les permitan relanzarse como gobierno, ¿no? En este caso, lo que quiere el presidente es lograr liderazgo, marcar la agenda, poner temas, ¿no? Ahora, ahí ha entrado a un terreno complicado. Yo sé que es impopular el Congreso de dos cámaras, pero también sé que técnicamente y políticamente es mejor.
pero es 100% impopular. Entonces va a tener que defender una posición que la calle no va a estar de acuerdo. Definitivamente no va a haber respaldo popular al Porque la Congreso de dos gente cámaras. se va a ver muy molesta cuando vea la foto en donde salen. Ustedes, yo soy trujillano, yo tengo boca de brujo. ¿Ya? La foto va a ser en que ya, ok, te voy a dar tu no reelección congresal, pero va a haber Senado. Y vas a ver encabezando las listas cerradas al Senado, sin seguramente voto preferencial, que es otro error. Debe haber voto preferencial. Porque es obvio que vas a ver encabezando la lista al Senado a Mauricio Mulder, a Jorge del Castillo, o a Zipán, o a Omar Quesada en el APRA. Y vas a ver encabezando la lista al Congreso en el Fujimorismo, y vas a ver la misma cara de Galarreta, de la Chacón, ¿no es cierto?, de Becerril, pero ahí va a ser Keiko la que va a decir quién va. ¿Me entiendes? No es que la gente va a poder elegir y decir no quiero la Chacón, no quiero la Alcor, no. Keiko va a sentarse con Ana Vega o con Pierre Figari, que son tan queridos por tanta gente en la prensa, y va a decir estos van. Y en los rojos que les encanta la sovietización de la política, tú vas a ver a Dahmer con Marisa Glave, con el cura Arana, ellos primeritos. Entonces la puja va a ser por tener un candidato que ponga una buena cifra repartidora, y al final del día, en el año 2021, el 28 de julio del 2021, vas a ver la misma cara de los congresistas en su Senado. Me hace recordar ese comercial que había hace muchísimos años. Va a ser como Yompián, el Senado. Donde ganan los que van. Ya, pero a nivel popular no va a haber aprobación. Eso sí, yo apuesto. A nivel popular hay un rechazo tremendo al Congreso. Es más, el Congreso en los últimos 3, 4 años le ha quitado el último lugar al Poder Judicial. Mira, y al Poder Judicial que mira cómo está, ¿no? Vamos a ver ahora si es que el Poder Judicial recupera el último lugar en las encuestas de respeto, de confianza en las instituciones, Mira, ¿no? Lucho. Entonces, en ese Congreso tan desprestigiado no van a votar los peruanos para que haya un Congreso de dos cámaras, porque van a pensar que es lo mismo negativo Ya, por pero, dos. Pero, discúlpame, pero vas a ver que van a terminar en eso. Yo te digo una cosa, y vas a ver a nuevos congresistas. Por eso digo que es tan importante que ponga una norma en el Congreso en donde olvídate la hoja de vida, simplemente que la hoja de vida no tengas procesos penales, ¿ya? Olvídate si eres alfabeto, si eres analfabeto, si estudiaste, no. Que pongan dos cosas: tu declaración de rentas, de impuestos, y que tú asumas como ley del Congreso que tu sueldo va a ser el promedio de tus últimos 5 años, 5 años de tributación. Ese va a ser el promedio, del primero al último. Y si tú tienes, como solamente siendo mayor de edad puedes ser congresista, y tienes 3 años de tributación en planilla o en la bodega de tu familia, Claro. en tu declaración jurada, ese va a ser tu Me sueldo. parece genial. Y un Y tercero que le yo digan a la pondría- gente, ¿quieres ser congresista nuevo? Bacán, no hay ningún problema. Y si te doblas y eras un capo que ganabas 20, 30 mil dólares mensuales, se lo habías dicho tú mismo bajo tu declaración jurada de la SUNAT, ¿correcto? Entonces, eso es lo que ganarás 5 años. Pero si tú eras un desempleado, eras un tipo sin nivel, eras un tipo sin que pagaba impuestos, o eras un humilde profesor del SUTEP, o eras un humilde profesor universitario mal pagado, bueno, asume que ese va a ser tu sueldo 5 años. Vamos a ver quiénes se van a presentar para pasar por ese aro. Además, inexpertos. Porque hay gente, hay que decirlo, entra a la campaña para robar en la campaña y entra al Congreso para hacer billete en el Congreso. Gente que nunca en su vida ha tenido un chofer, que nunca en su vida ha tenido una secretaria, que nunca en su vida ha tenido una oficina o un despacho, un asesor. Entran por la pompa, por la guachafería del Congreso. Ok, lo vas a tener, pero con tu sueldo promedio de los últimos 5 años. Bueno, hay que reducir los privilegios de los congresistas. Es insostenible que nosotros, tú, yo y todos los que nos están escuchando, sostengamos presupuestos tan grandes de chofer, automóvil, gasolina, Perdón. celular, etcétera, Lucho, etcétera. yo a un pago montón- impuestos. Y un montón de asistentes, secretarios, Lucho, etcétera. A un Le montón de regalo congresistas. los asistentes. No, Es yo más, no. ponemos una ley y dice que gana el doble. Pero eso sí, el congresista que gane sus 5 últimos años de sueldo promedio. No se van a presentar. No, pues, pero van a terminar mochándole la mitad del sueldo a los Se van en asistentes. cana. Eso es delito. A lo que- Pero eso lo hacen, Pero lo que- algunos lo hacen, se sabe. ¿Por qué estoy forzando una idea tan tirada de los pelos como digo que yo sé que no va a pasar? Claro. Porque como el estado de ánimo ahorita da para el debate y maletear al Congreso, dice, ¿cómo es posible? Ayer me decía Marisa García, la siempre guapa
Wonder Woman. ¿Cómo es posible que un juez supremo gane 36.000 soles? Yo le digo, debería ganar $36.000. Un juez supremo, un Inostroza Pariachi, un Villestein, un señor San Martín, Elvia Barrios, Ana María Aranda. Estos tipos deciden sobre el poder del Perú. 36.000 soles es una bicoca. Este tipo me puede parar la interoceánica. Este tipo me puede meter en cana a un presidente, o no han metido la cana a Fujimori. Entonces, claro, ahorita el estado de ánimo, la encuesta y el titular del periódico están mangoneando al Perú. Se están zarandeando. Entonces la gente puede optar por cualquier tontería con este referéndum. Y nos vamos a lamentar en el 2021. Porque va a venir un pata que va a decir que se vayan todos. Y ese pata, que dice, de repente agarra popularidad y termina metiendo 25, 30 senadores nuevos, que no sepan nada ni el Senado. Bueno, y 50 congresistas que no sepan dónde están parados. Ese estado de ánimo también nos lleva a lo que originalmente veíamos, que es la búsqueda de alternativas radicales, ¿no? Porque la gente ya está harta. Y de eso va a tratar la parte que viene de la entrevista, que es lo que habíamos conversado, el radicalismo, ¿no es cierto? Porque los partidos, digamos las cosas, Keiko también no ha sido una gran seleccionador de congresistas, ¿no? Porque No, lo saben, definitivamente, lo digo ella, definitivamente. ¿no es cierto? Sí. Y la izquierda tampoco. El casting no estuvo muy bueno. Pero el casting de la izquierda tampoco. O sea, digamos las cosas. Dahmer llega porque era accesitario. Y Dahmer es hoy el congresista de izquierda más capacitado largamente. Dahmer está para enseñarles a todos juntos. Mira, en cualquier empresa te evalúan, te exigen estudios, maestría, te sacan la mugre, pero en el Congreso, nada. Vámonos a la pausa, son 8:34. El radicalismo, ¿no? Sería bueno que se lo expliques a la gente para que lo entienda ahorita, pero también con una visión histórica, ¿no? Alan García era un radical para combatir al belaundismo. Tenía un verbo flamígero, decía que no había que pagar la deuda externa, salirse del Fondo Monetario Internacional. Tuvo un discurso de izquierda muy duro, el Alan García del año 85. En el 90, Fujimori es un radical, que se vayan todos. Era una situación atroz porque había terrorismo, hiperinflación y congresistas que ganaban mucho y que tenían que ganar el sueldo mínimo. Y un poder judicial que estaba repleta de apristas y además de proterrucos. Y después Toledo fue un radical. La marcha de los cuatro suyos, que se vayan todos, la hiperpulcritud en el manejo de la cosa pública, yo y la corrupción, no, se vaya Fujimori, era un radical. Y después amenaza Ollanta y hay alguien que modera la situación, que es Alan García. Y la gente dice, prefiero a Alan García con su pasado que a Humala. Y después gana otro radical como Humala que se morigera. Pero lo que pasa es que, a ver, en situaciones muy críticas, que son muy frecuentes por el recuento que has hecho, hay un aumento de la demanda radical, de posiciones radicales. La gente quiere que le resuelvan los problemas. Como está viendo que todo es lo mismo, está esperando que haya un mayor temperamento, un mayor carácter, un mayor radicalismo en la propuesta, ¿no? Pero eso tiene un límite, ¿no? Porque el exceso de radicalismo ya también genera pánico, temor a un sector, ¿no? Fue el caso de Humala el año 2006, ¿no? Él tenía una propuesta antisistema, pero se había ido a un extremo y era claramente aliado de Chávez, ¿no? Y en el Perú hay y habrá un sentimiento antichavista, antimaduro y anti-Ortega y anti ese tipo de proyectos políticos, ¿no? Pero era muy extremo, ¿no? Pero sí una posición firme, radical. En un estudio que hicimos en Voz Populi el año 2016, un mes antes de las presidenciales, para determinar las motivaciones del voto que no se define, de los indecisos, encontramos que una de las razones era esa. Gente joven que decía que no encontraba posturas, propuestas firmes de carácter, radicales, que las encontraba muy tibias. Claro, por otro lado, había en los candidatos, con algunas candidaturas, tal vez algo culposo que hacía que no se enfrenten a la corrupción. La corrupción era un tema ya demasiado grande en el país y era raro que los candidatos no toquen ese tema. Bueno, el único que lo había tocado con fuerza el año 2006 y el 2011 fue Ollanta Humala, y eso le sirvió ya el 2011 cuando bajó el tono de su discurso, ¿no? De manera que
hay una demanda de radicalismo, ¿no? Y esa demanda hoy en día está creciendo por todo lo que estamos viviendo. Las denuncias de corrupción son muy frecuentes, no son nada nuevo, ¿no? Pero digamos que hay un corte mucho más intensivo, donde se hacen más intensivas a partir de diciembre del 2016, cuando viene desde Estados Unidos el tema de Lavallato, ¿no? Como se sabe que Odebrecht había pagado en varios países más de 800 millones de dólares y se dice que en Perú eso correspondía a unos 28 millones de dólares en sobornos. De allí a la fecha, los temas de corrupción han tenido mucho más fuerza. Antes existían temas muy fuertes de opinión pública, ¿no? Y todos tenían un nombre. El tema, por ejemplo, narcoindultos, fue 2 años materia de titulares de prensa en primera plana, el tema Comunicore, en fin, muchos temas de denuncias fuertes de corrupción, ¿no? Pero lo que comienza en diciembre del 2016 es muy fuerte y esta etapa del Poder Judicial, si bien es cierto que no está vinculada a Lavallato, sí está vinculada al tema de corrupción, ¿no? Entonces hay un ánimo muy fuerte, muy fuerte. En el caso de Lavallato es el robo más grande de la historia de la República del Perú, pero larguísimamente, ¿no? O sea, antes, ¿de qué cosa estábamos hablando? Pues de los casos así bravos, ¿no? Del dólar MUC, que fue todo un tema en la década de los 80. Del presunto robo de los militares nunca se dio, porque a la hora de la hora no se enjuició a nadie por toda la historia de Chacarilla, ¿no? Todas las casas de techos aguas en Chacarilla, en una zona exclusiva de Lima en donde no llueve, ¿no? Pero antes era el tema de la corrupción de Belaúnde, del Mantaro y Pachitea, recordarás, ¿no? De la gran corrupción, del caso Gubarte. Los militares pasaron piola, pero claro, llega Velasco con un tema más que nada por el tema del abuso de los ricos del Perú para con los pobres en el tema de la reforma agraria, especialmente en la reforma agraria serrana, y todo el tema de los abusos industriales contra lo que ellos llamaban la comunidad industrial, que eran los sindicatos. Entonces, claro, el Perú siempre, como cualquier país del mundo, tiene estados de ánimo. La Revolución Francesa, por Dios, es un estado de ánimo. La Revolución Inglesa, cuando matan a Carlos I y ponen a Oliver Cromwell y decapitan al rey por traidor. Son 10 años solamente que Inglaterra tiene un estado republicano. Era un estado de ánimo, regresa la monarquía, ¿no? ¿Qué cosa fue la Revolución Americana? Era el estado de ánimo en contra de los ingleses de menor nivel en Estados Unidos, en contra de la corona. ¿Qué fue, al fin y al cabo, la Revolución del Perú? El estado de ánimo en contra de los españoles americanos contra el rey. O sea, yo no estoy discutiendo que la política no termine siendo lo que pasa en la calle. Son estados de ánimo que se mezclan con anhelos, con aspiraciones, ¿no? Hay un estado de ánimo total contra la monarquía y viene el anhelo de la república, que es un sueño, es una ilusión, es algo que le da sentido a una sociedad, ¿no? Entonces es un anhelo demasiado grande, no es poca cosa, ¿no? Ahora no hay un anhelo de ese tipo equivalente, pero sí hay un anhelo de que el país se ordene. El país ha tenido un crecimiento económico, el país hoy día es un país emergente, es un país de ingresos medios, es un país donde todavía hay muchos desajustes, mucha pobreza, pero donde hay un mayor bienestar relativo que hace 20, 30 años, donde Perú era pero es un abismo, desastre, es un abismo, es verdad, ¿no? Pero eso, digamos, no tiene una correspondencia con un sistema político de mejor calidad. Entonces, más bien, la economía ha ido por acá y la política se ha ido por allá. Correcto. Entonces, no hay esa correspondencia que al crecer la economía queremos también. Pero ¿por qué no? A ver, alguien le tiene que poner el cascabel al gato, ¿no es cierto? Pero tú no le puedes el cascabel a 5 gatos a la vez. Pues. Eres bueno, pero no eres mandrake. Entonces, vamos a ir a la pausa y decir, hay que ver, pues, a qué gato le pones el cascabel. Porque a la vez, mira, la bicameralidad, que tú y yo sabemos que a la hora de la hora no va a ser sustancial para el cambio de las leyes. El Poder Judicial juzga. El Poder Judicial debe tener jueces medianamente imparciales, ni politizados ni corruptos. Acá tenemos politizados y corruptos. Abiertamente claro que si un tipo como Villestein hace en 3 meses, ¿no es cierto?, una interdicción para su hermano o para su mamá, Villestein termina en la cárcel por tráfico de influencia. Pero en la cárcel, en una mazmorra, ¿no es cierto?, y sin paila. Entonces no me digan que no es doble rasero. Y no me digan a mí que porque Eresi levantó un teléfono está bien votado. ¿No es cierto? Lo votaron humillantemente. Y que todos los congresistas, especialmente los reelectos, han ido al Congreso porque les den un frigobar o un televisor. Eso es... Pero claro, la gente está en este momento metida en esa cuestión. Y que todos los fiscales son
como el malo Echavarri, cuando Echavarri no es el malo, Echavarri es el que tiene que meter a los malos, pero la prensa, irresponsablemente, hasta antes de ayer, defendía a capa y espada al principal aliado de todos los que no quieren ir en la cana, Pablo Sánchez y Hamilton Castro. La historia absolutamente al revés llevada por la prensa. Entonces todo está muy mal hecho, pues porque a ver, si has mencionado un ejemplo de un ministro, a un ministro lo llamo, le digo, mire señor ministro, lamentablemente usted no puede continuar, espero que comprenda. No se lo comunico por Twitter. Perdón. Eso es algo inaceptable. Pero por un último, presidente no puede hacer eso. El presidente puede votar a quien se le da Sí, la gana. de acuerdo, pero hay formas, ¿no? No solamente, pero yo voy al fondo, además de la forma. Lo votó por hacer una consulta jurídica como juez. Lo estaba tratando usted, es un tema técnico. Por eso es que nadie ha aceptado ser ministro de Justicia, porque tú no puedes estar con un jefe histérico que está preocupado por lo que dice la calle, porque estábamos con que el audio. No ha ido a Colombia, hermano, por temor a los audios. Porque le dijeron, va a salir un audio tuyo, el famoso audio del Zacapa. Y estamos hablando de relaciones internacionales, el presidente se ha acabado acá, inaugurando una comisaría en Comas y un foco de agua. No, pues. Las formas no se están manejando, ni el fondo de las cosas se está viendo, evidentemente. 8:48. ¿Quién le pone al cascabel y a qué gato? Pausa, regresamos con Lucho Benavente. Vamos a tener a Agatha Liski, que a partir de las 9 y hay un tema más que vamos a tratar, ¿cierto? Así es, estamos en eso, Fili. Ahí te confirman en unos minutos, ¿sí? 8:48, pausa, regresamos. Ya regresamos con Philip Butters en Exitosa. Tú y el mundo entero podrán conectarse y acceder a lo más completo en música, 70s, 80s, 90s y más. Disfruta de la señal oficial de Z Rock and Pop. Encuéntranos en www.radiozeta.pe. Z Rock and Pop, señal oficial online. Radio La Calle, primera en bolero, salsa y criollismo. ¿Qué te vas a equivocar? Negra, escucha la calle. Radio La Calle 96.1. La calle. Continuamos con Philip Butters en Exitosa. Decía Lucho Benavente que no se cumple con la forma. Ejemplo es lo que pasó ayer. Antes de ayer, el presidente del Congreso, que a ti no te guste, es el señor fujimorista Salaverry, no estaba en el Congreso. Y algún genio le dijo al presidente, y el presidente comete la tontería de hacerle caso a ese genio, anda cuando no está, para que lo dejes mal y que digas que no está trabajando. Pero es una tacita provocación, ¿no? Como que Salaverry Y vaya, eso puede generar una reacción. y la generó. Como que Salaverry vaya otra vez a Palacio cuando no está el presidente y diga, mira, el presidente no está acá. Entonces, ese problema de la política menuda, por eso te decía, la política es de políticos que son personas. Tiene que dejarse de lado en este momento. ¿Cuáles son los gatos? Aquí hay que ponerle cascabel. Te digo, te ruego por favor, en el Poder Ejecutivo, en el Poder Judicial y en el Poder Congresal. ¿Y de qué forma? Antes de esos gatos yo creo que hay un tigre grandote que es donde tenemos que comenzar si queremos realmente arreglar las cosas en este país. Es en los partidos. Los partidos son para mí los grandes responsables de todo lo que está pasando. Los partidos ponen esos candidatos para alcalde, para el Congreso, para presidentes, para todo. Y esa gente... No es que la gente no sepa elegir, porque la gente no sabe elegir y no pidamos que la gente sepa elegir cuando no ha habido educación durante toda la República y por último hay un acceso a una educación de muy mala calidad. Entonces no le echemos la culpa al elector que no tiene educación porque no se le ha dado educación, hablo mayoritariamente. La gran responsabilidad está en los partidos. Ese es el tigre, ese es el león, ese es el animal que hay que arreglar en el país. Los partidos no están cumpliendo su rol. Si tú has visto, no están con alternancia, están desgastados, están cuestionados. A ver. Ponen candidatos. Urresti estaba ayer con Nicolás Lucar. Urresti es candidato a la alcaldía. A mí me cae muy bien Urresti. Me parece que es un candidato, pues, No, te da rating, además. te da rating, es achorado, lenguazo. Es una delicia, correcto. Pero él sabe que ha entrado a un partido que estaba inscrito con
con Moca y con Baba. Y a mí también me cae muy bien Pepe Luna, es un político que todo el mundo conoce, y el pata no es ningún antipático. Que es prepotentón, que es un caudillo, bueno, pero sin caudillos y antipáticos estamos rodeados. Pero sabe perfectamente Urresti que ese no es un partido político, que está hecho como está. Y ahí te puedo decir los otros 20 partidos políticos que están ahí. Todo el mundo sabe lo que está metiendo. Pero claro, no le ponen el cascabel al gato. Y hay gente como mi buen amigo Nicolás Lucar, despintada pues en el universo pues del sentido común, dice, hay que tener más de estos. Más de estos. ¿No? ¿Cómo llegó Susana Villarán a la alcaldía de Lima? ¿Con un partido? No. ¿Era un partido Obras? ¿De verdad No, Obras era un partido? Claro. Y Belmont arrasó contra otros partidos. Perdón, de verdad Solidaridad Nacional, que tiene toda una organización, es un partido cohesionado, hecho. Es tan buen partido que el hijo de Castañeda tiene que ser el candidato. Y resulta que hay cualquier cantidad de tipos que están en la cana siendo de Solidaridad y dicen, yo no fui, fue Luna. A donde veas los partidos políticos hacen agua. Y no estamos haciendo nada como país para mejorar el sistema de partidos. Es más, cada día está peor. Es más, ni siquiera hay un sistema de partidos, hay cualquier cosa improvisada. La política peruana es producto de la improvisación. Y esa improvisación que genera el caos es una manera no solamente espontánea a la cual hemos llegado, porque en ese río revuelto es que está toda esta corrupción. Yo Porque tengo una sugerencia para el partido si político. hubiera un orden institucional, no habría tanta corrupción, porque habría más mecanismos de control. De tal manera que este caos armado por los políticos y por los partidos es intencional, no es casual. A ver, yo te digo, que es una idea, te voy a decir de repente hasta provocadora, ¿no? Los partidos políticos. Tú solucionas varias cosas con este tema del financiamiento de los partidos políticos. Número 1, un militante y un voto. Correcto. ¿Correcto? Que le pongan una valla alta para que haya pocos partidos. Un militante, un voto. ¿Tú quieres ser militante de un partido político? Bueno, ¿podrás pagar un sol diario? Entonces, tú quieres ser militante de un partido político del que tú quieras. Paga un sol al día. 30 soles mensuales. Ahí está la plata para que administren tus propios jefes. ¿Correcto? Entonces, si tendrás el APRA que dice tener 300.000, ¿no es cierto?, militantes, tendrá pues 300.000 soles mensuales durante 5 años para hacer sus campañas. Y ellos ya verán cómo hacen. Para que no venga el aportante fantasma. Ollanta ha tenido 76 tipos que han puesto 76.000 soles sin saber cómo. Y ahora la prensa dice, hay uno, pata, que ha puesto $5.000 porque le dijo no sé qué congresista Reategui, creo. ¿Por qué no buscamos una fórmula así para que el pueblo financie sus propios partidos políticos? Claro, si hay un financiamiento público, yo no tengo nada contra el financiamiento público, al contrario, estoy de acuerdo. Pero a esto, logras ¿quién lo muchas vas a cosas. financiar? Uno, evitas... No, pero hay formas indirectas de financiar. Yeah. Yo quisiera explicar eso. Yeah. Evitas buscar plata negra, porque ya hay un financiamiento público o de militantes. Ya no tienes que buscar la plata negra, ni la plata negra te va a buscar a ti. Porque en realidad pareciera que los dos se buscan. Cada comercial... 1. 2, pones la pista pareja, das equidad electoral. Ahora, si no confías en que los partidos gasten honestamente ese dinero, muy fácil, hace el financiamiento indirecto. Contrata la publicidad con los medios de comunicación. Primero que cambien esa ley. Contrata la publicidad en todos los medios de manera equitativa, de acuerdo al rating, a la lectoría, etcétera, y la entregas de manera equitativa a todos los candidatos, pero no le das la plata para que ellos contraten. Pero puro sentido común. Mira cómo es el sistema, ¿ya? Tiene sueldos muy bajos para los alcaldes y los sueldos del congresista son bajos. La gente no termina de entender eso. Dice, no, pues no. Para una persona exitosa ese sueldo es bajo. Por eso yo decía, vamos a decir que alguien que quiere ser congresista acepte que le paguen el mismo sueldo los últimos 5 años. Sí, pero eso lo dices tú que trabajas en radio exitosa, precisamente. No, perdón, pero para el hombre que gana un sueldo mínimo... Pero es que como una persona... Su percepción es de otra manera. Correcto. El que gana el sueldo mínimo tiene que entender que el que va a hacer las leyes tiene que ser una muy capaz, más capaz del que gana el sueldo mínimo. Entonces, el que quiere ser congresista que acepte su propia norma. Vas a ganar el promedio de lo que ha ganado los últimos 5 años. Genial, estaría muy de acuerdo. Correcto. ¿Quién va a decir que está en contra? Lo suscribo. Claro, porque si tú eres el dueño de una bodega y quieres ser congresista, vas a entrar a robar, hermano. Hay organismos que te pagan la consultoría, sí, ¿no? En base a tus ingresos previos. Pero además, en los partidos políticos, que cada militante ponga plata. Un militante, un voto, y tú quieres ir a votar, estás al día, es como un club. ¿No es cierto? Tú quieres socio de regatas, paga pues el club, si no lo pagas, eres socio del club. De cuentas, correcto. Y tú rindes los cuentas internamente. En el caso, mira cómo es el sistema. Sueldos bajos, impunidad,
con Fiscalía y con el Poder Judicial, porque llega un momento en que el alcalde, y estoy hablando de alcaldes de distritos chiquitos al Perú, que con el canon terminan manejando 80, 90, 100 millones de soles, y eran el bodeguero del barrio, eran el dueño del troca. Esa es la realidad, y terminan siendo alcaldes manejando 100 millones, 200 millones de soles. Lo del canon ha vuelto loco, por eso hay tanta gente que quiere ser alcalde o presidente El de regional. San Marcos, en Ancash, por ejemplo, ¿no? Pero además, la publicidad, que la gente sepa, cada spot que sale en la televisión cuesta $2.300. No lo puede, tiene un monto, es más o menos así, $2.300. No lo puede negociar. El que venga acá a poner una publicidad en este canal, Claro, que no lo negocia. Correcto. Lo pone el precio del Estado. Y es tan caro que tú ves una cantidad de gente y yo digo, este tipo quiere ser candidato a alcalde por cuarta vez, está aspirando a un puesto. O sea, hace 10 años, 12 años, este tipo quiere ser alcalde. Barranco, Jesús María, Chongoyape, lo que tú quieras, hermano. Ayaviria, Zángaro, Cayoma, Pedregal. Los candidatos eternos por todos los partidos. ¿Cómo? Si este sueldo es nada, te metes en... Pero yo quiero ser alcalde porque yo quiero a mi pueblo. Entonces, es un negocio en donde en la campaña lucran y adentro del puesto lucran. Y todos lo sabemos. Es un secreto a voces, hay mucha plata negra en campaña. No, Lavallato lo demuestra, Odebrecht lo demuestra categóricamente, pero también hay plata negra no solamente de una empresa del sector construcción. En ese sector hay muchas otras empresas y hay un montón de sectores, ¿no?, de empresarios que pues aflojan el bolsillo y dan dinero negro. Eso se sabe, es un secreto a voces. Ahorita con el tema de las zonificaciones, tú vas a cualquier sitio, digo Caraballo, digo Comas, hay intereses. le cambia la zonificación, el catastro, el uso urbano, un terreno, que pasa el terreno, que la gente sepa que ese es el negocio. Un terreno que puede ser Eriazo, le cambias el uso, le pones comercial industrial y después le pones 20 pisos y el terreno de costar 5, 6, 7, 8 dólares el metro cuadrado termina valiendo 200. Entonces, eso lo sabe el empresario inmobiliario. Entonces, ese empresario inmobiliario quiere el alcalde de Pachacamac, lo que sea, le dice, ya comparito, toma, $100.000 para tu campaña. Lo hace candidato y lo hace de la nada y ese tipo agarra sus $100.000, gasta en la campaña 20, se mete 80. Y compra el terreno antes del cambio de zonificación. El empresario lo contrata. Entonces, este pata, el candidato al distrito que ustedes quieran, porque esto pasa en provincias, se agarra en la campaña $200.000. Ahora hay una cosa ahí también. Y cuando llega le cambia y dice, si lo hice con este, lo hago con tal y con cual. Y tiene su testa y después ¿qué dice? No puedo ser reelecto, pongo a mi hijo. Todos los hijos quieren ser alcalde. Pero y todos los primos y todos los hermanos. En el relato que haces hay un elemento que también salta a la vista. Pero el empresario nunca termina siendo acusado por corrupción. Solamente es el funcionario público. Ahí hay un interrogante bien grande que queda abierto. Y como también. estábamos hablando, Lucho, te agradezco por la presencia, del estado de ánimo, la gente tiene que entender en tu estado de ánimo, oye, hermano, que estás molesto, al chiquillo, tú votaste por Ollanta, tú votaste por Nadine, tú votaste por Alan, tú votaste por Keiko, tú votaste por la Villarán, ¿no es cierto? Y tú decidiste no votar por el otro. Cada uno fue a votar. Esos que marchan y toman la calle, ¿por quién votaste? Ponte a pensar por quién votaste y qué tal lo hizo. Y por el reelecto, tú votaste y tú lo hiciste. Hoy más que nunca, pregúntenle a los candidatos a las alcaldías de qué viven. ¿Cuánta plata tienes? Así sea horrible decirlo. ¿Cuánto ganas mensualmente en promedio? ¿Quién te paga la campaña? Yo insisto, ¿no? El poblador, el habitante, el ciudadano votó por ese candidato, pero los partidos pusieron a esos candidatos. Entonces hay una responsabilidad compartida. Exacto. Ahí con los partidos que deben poner mejores candidatos. Y cuidado con el estado de ánimo. Tú en una casa tú puedes cambiar un cuarto, no puedes cambiar los 5 cuartos a la vez. No puedes cambiar además de los 5 cuartos el menú. Y no puedes cambiar a tus hijos de colegio, porque hay uno que lo jalaron de año, porque la culpa es el colegio. ¿Me entiendes? Y de un día para otro, si tú te sientes joven, Lucho, no te vas a pintar el pelo de rubio porque quieres ser joven. ¿No es cierto? Y no vas a arreglar todos los baños a la vez porque si no, ¿dónde entras a...? Eso es lo que está pasando ahorita. Es una situación de histeria en donde las hijas de Benavente le dicen al papá que cambie el carro, cambie el colegio, cambie la casa. Poco más te van a decir, divórciate de mi mamá porque últimamente me está fastidiando. Entonces la constitución de la casa dice que ella y tú son los que mandan. Cambiemos la cosa. Referéndum, sí, vete acá y te botan de la casa a tus hijos. Claro, suena muy bacán. Porque en algún momento tus hijas se te han revelado por algo, ¿no es cierto? Pero ¿y qué cosa tiene que hacer una familia? Hoy, un momentito, acá tiene que haber un orden. Correcto. Claro. No puede ser el gobierno de los hijos o de los nietos. En el Perú, ¿quién pone el orden? Ese es el problema. Bueno,
Manito, la gente que sabe, que tiene más experiencia, pero tiene que tener Esperemos mucho que se cuidado. asuman las responsabilidades en todos los El sectores. presidente ¿no? Vizcarra tiene una responsabilidad, el presidente del Poder Judicial tiene una responsabilidad, todos tienen una responsabilidad, pero ese que al carajo todo, que se vayan todos, está creciendo mucho en provincias. Mucho, mucho, mucho. Claro. Mucho cuidado. Alimentado por todo lo que está pasando, obviamente. Correcto, porque evidentemente hay un montón de cosas criticables. Lucho Benavente ha sido muy amable. Gracias, no te Felipe. tiñas el pelo, no te pongas tu ¿cómo se llama? Tu convertible amarillo que quiere tu hija, que seguramente lo quiere para ella, hermano. Así son las mujeres. 9:02 Vámonos a la pausa. Regresamos con quién, Quique Bravo Prado. Luego de la pausa vamos a conversar con Freddy Gamarra, expresidente de Canatur, pero muy ligado al tema Del turismo, turístico. de la hotelería, de los restaurantes. Sí, porque nos vas a ampliar más adelante, después de la pausa, este asunto que le quieren poner un impuesto a las apuestas deportivas. Esto lo vamos a conversar luego de la pausa con Yudy Rodríguez y luego estaremos con Agatha Liz aquí en Exitosa, Felipe. Ya vimos la parte racional y estadística con Lucho Benavente. Regresamos con Agatha Liz, con los astros. ¿No serán propicios? Quique anda buscándote la foto de todos los políticos, de todos los jugadores de fútbol y de todo el mundo de la farándula. Esa chamba ya la hiciste, Quique, si no, o en un referéndum pedimos tu remoción, hermano. Todos Pausa, los temas acá en Exitosa, Fili, como siempre. No hay Dale, ningún problema. Ya apúrate, 9:03. Listo, chao, vamos.